Bueno, bueno, esto se trata de un tutorial en cuanto a programación en C++. Bueno, antes no es un tutorial en sí, es más que todo una explicación de cómo realizar un ejercicio, ¿ya? Entonces, el ejercicio que vamos a realizar a continuación consiste en pedir los números, crear un vector de un tamaño n definido por el usuario. Vamos a pedir los números que van a llenar este vector y posterior a eso vamos a organizarlo y a guardarlos de manera invertida en otro vector, en un segundo vector. Y por último paso mostraremos el segundo vector, el contenido de ese segundo vector. Listo. La idea de realizar el algoritmo de manera rápida, voy a explicar los puntos cruciales, lo que es más relevante. Sin embargo, para no extender tanto el video, porque ya hice uno anterior, un piloto, y me demoré 23 minutos y eso es mucho. Entonces, para no extenderme tanto, voy a ir a tirar código en las cosas que no sean tan relevantes, pero sí voy a ir explicando de vez en cuando, ¿ok? Mucha atención. Bueno, antes que nada empezamos por el include IOStream, seguido de eso un using namespace std. Hay que observar que el using namespace esté en negrilla, ¿sí? Con eso nos indica que está bien escrito. Acto seguido viene el método main. Después dentro del método main, al finalizar, viene el return 0, ¿sí? Un system pausa es opcional. Listo. Bueno, antes que nada vamos a empezar podemos declarar las variables, o podemos, como la programación no es una camisa de fuerza, podemos pedir primero el mensaje y a medida que vayamos necesitando variables podemos ir declarándolas, siempre y cuando sepamos dónde está. No es conveniente porque en los programas donde tienen bastante código, cuando uno tiene un error de variable, se dirige arriba donde las declaró y pues soluciona el problema. Pero si tú lo tienes regado por todo el programa, te va a quedar más difícil localizar la variable. Sin embargo, en este caso lo vamos a hacer así porque el ejercicio como tal no tiene tanta complejidad. Entonces, primero mostramos un mensaje al usuario. Por favor, ingrese la longitud del vector, ¿sí? Con un espacio al final. Esta longitud del vector la vamos a guardar en una variable llamada n, que es in. Yo la inicializo en 0. Esto es opcional. Entonces, con la palabra sin, la variable en la que vamos a guardarla, ya tenemos entonces la longitud del vector que ingresa el usuario en la variable sin. Con esto vamos a crear los dos vectores enseguida. Vamos a crear, también son de tipo de datos in. Vamos a llamarlo vector 1 con una longitud n, que es la que indicó el usuario, y vector 2 de longitud n también. Si yo quiero los inicializo. En este caso yo sí voy a inicializar los vectores, porque así elimino el archivo basura con los que ellos vienen por defecto. Entonces vamos a realizar un for con un ciclo. Esto se realiza con un ciclo. Ya sabemos cómo declarar los ciclos. Siempre una variable que se llama contador, que empieza en 0, que se va a repetir el número de veces que le digamos. En este caso se va a repetir n veces la longitud del vector y se va incrementando uno en uno. Si no le colocamos el incremento, esto va a entrar en un ciclo infinito. Mucha atención con eso. ¿Qué vamos a decirle que haga cada vez que se ejecute ese ciclo? Le vamos a decir que al vector 1 en la posición i, que es la posición variable, le vamos a asignar un 0. Y a vector 2 en la posición i también vamos a agregarle otro 0. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a explicar de manera gráfica qué es lo que hago más o menos con esto al declararlo de esa manera. Si yo tengo un vector, un momentico por favor, yo tengo un vector, vamos a poner que es un vector de 1, 2, 3, 4, 5 celdas. Las celdas se numeran desde el 0, 1, 2, 3 y el 4. Creo que esos números se entienden. Listo. Entonces lo que estoy haciendo con inicializar los vectores es que en la posición 0 me coloco un 0, en la posición 1 me coloco un 0, en la posición 2 un 0, en la posición 3 un 0 y así sucesivamente n veces. En este caso el vector tiene 5 celdas, ¿sí? Entonces llega hasta la celda número 4 porque empieza desde 0. Pero
En determinado caso de que siempre nosotros vamos a estar considerando lo que es para n veces, el número de veces que ingrese el usuario final. Hay que tener muy claro eso, que nosotros el programa, el algoritmo que estamos creando es para un número de veces que inicialmente no sabemos, ¿sí? Bueno, luego de esto, de inicializar el vector, podemos llenarlo ahora sí con los datos que le vamos a pedir al usuario. Esto es con otro ciclo. Hay que tener algo claro. Cuando nosotros trabajamos muy distintamente, cuando trabajamos con variables que guardan que reservan un solo espacio de memoria, una sola celda por decirlo así, como son las variables tradicionales, podemos llenarlas con una sola condición, con una sola línea de código, perdón, con el sin. Sin embargo, cuando estamos trabajando con vectores, tenemos que relacionarlos directamente con los ciclos, porque como son una estructura de datos que va de varias celdas, organizadas en varias celdas, siempre necesitaremos más de una vez para llenar todas las celdas, ¿sí? Para recorrer todo el ciclo. Entonces en este caso vamos a crear un ciclo que se repita n veces, que n veces es la longitud del vector, y vamos a mostrarle un mensaje al usuario final: ingrese un número, ¿sí? Un número con espacio, listo, y esto lo vamos a guardar en vector 1 en la posición y, ¿sí? Ya ahí tenemos lleno nuestro vector. Luego de esto vamos a lo más importante, que es el proceso de inversión de los datos. O guardar datos invertidos en otro vector, ¿sí? Entonces para esto necesitamos nuevamente un for. Yo lo voy a hacer de una manera. Voy a llevar un for. Como voy a comparar dos vectores, que uno se vaya llenando y que uno vaya, y voy a invertir los, voy a explicar un momentico aquí de manera gráfica nuevamente. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente: yo voy a tener un vector, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 de 5 celdas. Y el vector 2 también va a tener el mismo número de celdas, porque ahora cuando nosotros lo creamos en el código al inicio, lo creamos con el mismo número de celdas n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tener un número aquí, vamos a ponerle un 1, acá vamos a poner que tenemos un 2, aquí un 3. Recuerden que estos datos no son estáticos, estos datos son ingresados por el usuario. En este ejemplo van a utilizar esos datos. Esta es la posición 0, como lo indiqué hace un momento. Esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3 y esta es la posición 4. Igual sucede para acá abajo. Esta es la posición 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro algoritmo? Vamos a guardar de manera invertida estos datos, los datos del primer vector, en el segundo vector. Esto es que el dato que tengamos almacenado en el puesto 0, es decir aquí, lo pase en el siguiente vector y se guarde en el puesto final, es decir en el 4. Que este que tenemos en la celda 1, en el siguiente vector se guarde en la celda 2. Este que tenemos en la celda 2, en el siguiente vector se guarde en la celda 2, perdón, me equivoqué ahí. Y que este que tenemos en la celda 3 se guarde en el siguiente vector en la celda 1, ¿sí? En la celda 1. Y este que tenemos en la celda 4, en el siguiente vector se va a guardar en la celda 0. Esto es un 5, se supone. Bueno, eso es lo que queremos hacer. Entonces, para esto yo necesitaría una variable que vaya en incremento, que me lleve el conteo de la posición de este vector, y una variable que vaya en decremento para que me lleve el conteo de este vector de manera inversa, ¿ya? De 4 a 0, perdón, y este que vaya de 0 a 4 para ir comparándolo. Veámoslo ahora de manera codificada, ¿sí? Entonces, es cierto que necesito un ciclo. Voy a utilizar un for. Un for, ya saben, lo inicializamos en 0, que se repita la longitud del vector, que es n, ¿sí? Y vaya incrementando. Como les dije anteriormente, esto es para que no entremos en un ciclo infinito. Además de esto, yo voy a inicializar una variable que se llame post. ¿Qué va a hacer post? Post va a llevarme el conteo regresivo de
del vector. Y este contador que tengo aquí dentro, y va a llevarme el conteo ascendente, por eso le tengo con 2 más aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a decirle yo? Le voy a decir al programa que en el vector 2, en la posición y, porque es la posición 0, me va a guardar lo que está en el vector 1 en la posición pos. En la primera ejecución la posición pos es n, pero como n, veámoslo nuevamente acá, como n es 5, tengamos esto claro, n aquí es 5. Sin embargo, en los vectores nunca existe la posición 5, la posición de la cantidad de celdas que tenga. Siempre existe la posición -1, porque el vector siempre empieza a contar desde 0. Esto es algo muy en cuenta que tenemos que tener muy en cuenta, ¿ya? Entonces esto va desde 0, 1, 2, 3 y 4. El 5 nunca aparecerá. Por ende, si yo quiero que la variable que va en decremento me guarde lo que está en la posición última, tengo que decirle que me guarde lo que está en la posición n, en la variable n, perdón, que fue la que ingresó el usuario, -1, para que él empiece desde la última posición. Es decir, si el usuario me ingresó 5, que es la longitud del vector, entonces, como yo quiero utilizar la posición 4, tengo que decirle que me guarde, que me tome el dato que está en la posición n, que es 5, -1, para que empiece desde el 4. Listo. Creo que eso está claro ahí. Entonces le estoy diciendo aquí que el vector 2 en la posición 0, inicialmente 0, me le ponga lo que está en el vector 1 en la posición n, ¿sí? n-1, como lo indiqué anteriormente, n-1, ¿sí? Y que además de eso, a la variable pos, en cada ejecución me le decremente 1, ¿sí? De este modo ya tenemos nuestro ciclo. De esta manera ya debe darnos organizado el ciclo como tal. Ahora vamos a realizar vamos a mostrar los datos del segundo vector. Mostrar datos del vector 2. ¿Esto cómo lo hacemos? Con un ciclo. Ya esto sí de pronto es un poco más familiarizado con ustedes. Nuevamente i que empieza en 0, se va a repetir n veces, que es la longitud del vector, y se va a ir en incremento. ¿Qué voy a hacer? Voy a decirle que me muestre lo que está en el vector 2, que es el vector que ya está con los datos invertidos, en la posición i. Esto quiere decir que cada vez que se ejecute el ciclo, en la primera ejecución i va a valer 0, y me muestra entonces lo que está en el vector 2 en la posición 0. Luego i va a valer 1, y me va a mostrar lo que está en la posición 2 en la posición 1, en el vector 2 en la posición 1. Luego i va a valer 3, y me va a mostrar lo que está en el vector 2 en la posición 3, así sucesivamente hasta que llegue hasta la última posición del vector y me haya mostrado todos los datos. Antes de esto yo voy a mandar un mensaje fuera del ciclo que me anuncie que voy a mostrar el vector. Este mensaje es opcional, pues yo lo voy a poner como: aquí están los datos del vector de manera invertida. Ahora yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo mostrar, antes que eso, puedo mostrar los datos del vector original para hacer después la comparativa y ver que sí los cambió. Aquí están los datos del vector original, ¿sí? NL, vamos a meterle otro NL, ¿sí? Y otro ciclo, for, in, y que empieza en 0, y que es menor que n, y más. Pero ahora voy a mostrar los datos, voy a decirle que me muestre los datos del vector y, pero ¿qué vector es? Vector 1, aquel era el vector 2, ¿sí? Me va a ir mostrando eso, separado por un espacio. Ya esto es de carácter estético, 4 espacios, igual acá. 1, 2, 3, 4, listo. Entonces ahora sí, yo le voy a agregar otro NL aquí para que esto no salga pegadito a lo que está arriba, sino que dé un espacio antes de mostrar el mensaje. De igual forma aquí.
en L, en L. Listo. Ahora, teniendo ya nuestro programa, vamos a ejecutar a ver si realiza la función que le encomendamos. Vamos a guardar este programa como ejercicio, invertir datos en otro vector. Bueno, me manda un error y me dice que un punto y coma en L, que me faltan las dos llavecitas. ¿Sí? Acá me manda uno de nuevo, el mismo problema. Hay que estar muy pendiente con este tipo de inconvenientes. Aquí me dice que falta el punto y coma en el before. Un punto y coma aquí. Sí. Wow, Cout, vector, Cout, vector, Cout, vector, Cout, vector, Cout, vector. Y listo, ahora sí. Luego de tanto error ya. Por favor ingrese la longitud del vector, en este caso 5. Ingresa un número, 2, 3, 4, 5. Ingresa un número, 6. Ahí están los 5 números. Primero me manda el mensaje, aquí están los datos del vector original. Así como yo los ingresé, 2, 3, 4 y 5 y 6. Listo, ahí están los 5 números. Y aquí están los datos del vector de manera invertida. Me lo muestra 6, 5, 4, 3 y 2. ¿Ya? Cabe resaltar que este es el vector 2. Y aquí estoy mostrando el vector 1. ¿Ya? Entonces pues ya eso ha sido todo por hoy. De igual